forma primaria. Es decir, que no son cambios adaptativos a alguna otra patología cardíaca. Ya hemos mencionado que estas patologías que afectan primariamente al miocardio se los denomina miocardiopatías primarias. Hemos analizado la miocardiopatía dilatada y una de las causas más frecuentes de la miocardiopatía dilatada dijimos que era la miocardiopatía Chagas. Hoy vamos a hablar de otro tipo de miocardiopatía, en este caso la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica hace referencia a que el miocardio se va a hipertrofiar, tal como dice su nombre. Pero en este caso la hipertrofia no se debe a otro proceso primario. Por ejemplo, en la hipertensión arterial es normal que si no se controla adecuadamente, con el paso de los años el ventrículo izquierdo se hipertrofie, porque es una forma adaptativa que tiene el corazón para vencer la resistencia que significa la hipertensión arterial. Cuando hay una estenosis aórtica, también hemos aprendido, ¿no?, cómo se produce una hipertrofia, y más que nada hemos visto cómo se produce una hipertrofia concéntrica. Pero en este caso la hipertrofia no se debe a cambios o alteraciones en otra región del sistema cardiovascular, sino que es algo que afecta directamente al músculo, cambios primarios en el músculo cardíaco. Entonces hablaremos que la definición se trata de un trastorno primario del músculo cardíaco que se va a caracterizar por hipertrofia del miocardio en un sentido inadecuado, en el que no existe hipertensión arterial, no existe valvulopatía o no existe otra enfermedad cardiovascular que justifique o que explique la hipertrofia, ¿no? Porque si existe alguna de estas enfermedades, asumiremos que la hipertrofia se debe a estas patologías primarias y que secundariamente se ha establecido la miocardiopatía o la hipertrofia cardíaca. Bien, entonces es algo que afecta inicial y primario. Acá estamos viendo las primeras imágenes y podemos percibir cómo el miocardio del ventrículo izquierdo se ha hipertrofiado, está más grueso, su masa es más gruesa. Y en este corte transversal podemos analizarlo todavía con mucho mayor detalle. Pueden apreciar la masa del ventrículo izquierdo, que es muy espesa, y observen cómo la luz del ventrículo izquierdo se ha reducido porque se está ocupando el espacio por la hipertrofia. Algo similar a lo que ocurría también en la estenosis aórtica. Sucede que la mayor parte de las veces la hipertrofia que se produce de forma patológica en el corazón en este tipo de miocardiopatía primaria se acentúa o se localiza casi siempre y únicamente en el ventrículo izquierdo y no en otras cavidades cardíacas. Casi siempre es exclusivamente en el ventrículo izquierdo. A veces puede ser en el ventrículo derecho también, pero la mayor parte solo el ventrículo izquierdo. Entonces, como pueden observar, la hipertrofia es bastante notoria y esto va a afectar la funcionalidad adecuada del ventrículo izquierdo, como vamos a ver un poquito más adelante. Como la hipertrofia es hacia adentro o concéntrica, inicialmente también la imagen de radiografía no nos va a delatar que puede existir una patología inicialmente, pero más adelante ya la hipertrofia es demasiado intensa y ya se va a manifestar con cardiomegalia. ¿Cuáles son las características? Sucede que la hipertrofia patológica de esta miocardiopatía puede distribuirse de forma simétrica en la cavidad o todas las paredes más bien del ventrículo izquierdo pueden estar simétricamente hipertrofiadas. O, en segundo lugar, solamente una porción del ventrículo izquierdo puede estar más hipertrofiado que otro lugar, ¿no? O sea, hay hipertrofia simétrica y asimétrica.
Valorando, se ha llegado a la conclusión que el espesor o el grosor del ventrículo izquierdo, de su masa ventricular, suele ser de más de 15 milímetros usualmente, y que la hipertrofia, especialmente cuando la hipertrofia se produce en el tabique interventricular, suele producir un mecanismo de obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo, o sea, se opone a la eyección de sangre desde el ventrículo izquierdo, así como habíamos visto que ocurre en la estenosis aórtica. Ahora bien, la hipertrofia no siempre es patológica en todos los casos. Hay situaciones fisiológicas adaptativas donde la hipertrofia puede ser totalmente fisiológica. Estamos hablando, por ejemplo, del corazón del deportista, ¿no? Del deportista profesional, o sea que se dedica íntegramente a esto, que vive de esto, totalmente. ¿Bien? Ese sería la hipertrofia fisiológica y adaptativa. Aquí estamos viendo un corazón normal de una persona pues regular que no es profesional en el deporte. La masa ventricular pues está distribuido uniformemente, pero no es muy grueso, ¿no? No es muy espeso, es suficiente para vivir normal. Esta sería la hipertrofia del ventrículo izquierdo de un deportista. Como pueden ver, todas las paredes del ventrículo izquierdo están uniformemente hipertrofiadas. Y la hipertrofia no es demasiada, o sea, es ligera la hipertrofia, ¿no? Y obviamente esto hace que el corazón del deportista sea mucho más eficiente en el momento que va a hacer actividad física de competencia. Esto es lo normal. Acá vemos, sin embargo, otro tipo de hipertrofia. Estamos hablando de la miocardiopatía hipertrófica primaria, donde claramente hay una mayor hipertrofia de las paredes del ventrículo izquierdo, y pueden apreciar que esta pared está más gruesa que esta del tabique interventricular. Eso sería la hipertrofia asimétrica. La hipertrofia de la miocardiopatía que estamos hablando suele ser más frecuentemente asimétrica que simétrica. Entonces, en este cuadro yo les relato la diferencia que existe entre la miocardiopatía hipertrófica y la hipertrofia fisiológica en el corazón del deportista. Por ejemplo, el grosor de la pared del ventrículo izquierdo en la miocardiopatía hipertrófica es igual o superior a 16 milímetros. En cambio, en el corazón del deportista siempre va a ser menor a 16 milímetros. La distribución de la hipertrofia es asimétrica en la mayor parte de los casos en la miocardiopatía hipertrófica, aunque ocasionalmente puede ser simétrica o incluso solo acentuarse en el ápex cardíaco. En cambio, en el corazón del deportista, invariablemente siempre tiene que ser simétrico. Como pueden ver, el tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo se reduce en la miocardiopatía hipertrófica y en el corazón del deportista se mantiene normal, ¿no? Y por ejemplo, si identificamos o hacemos un análisis familiar, vamos a tener presente de que hay antecedentes de cardiopatía en la familia de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, y en el corazón del deportista pues invariablemente puede ser negativo los antecedentes de hipertrofia. Esta es una pieza anatómica donde se puede ver la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Claramente el tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo ha disminuido. En este caso, como pueden apreciar, la hipertrofia es simétrica, ¿no? Porque cada una de las paredes del ventrículo izquierdo está simétricamente hipertrofiada. Y en esta imagen podemos apreciar dos casos. Una hipertrofia simétrica, pero es una miocardiopatía. Y este es el caso más interesante. Este es una miocardiopatía hipertrófica asimétrica, pero en este caso la hipertrofia está predominantemente en el tabique interventricular. ¿Recuerdan que les hablaba de que la hipertrofia, cuando es asimétrica, o bueno, también es simétrica, puede alterar el flujo de salida del ventrículo izquierdo? Pues aquí es donde estamos viendo. El tabique debería de ser normalmente así. Bien, pero vean, todo esto está de más. O sea,
todo esto debería de tener espacio el ventrículo izquierdo para eyectar la sangre hacia la aorta. Pero pueden apreciar cómo la hipertrofia ha ocupado gran espacio y la eyección de la sangre desde el ventrículo izquierdo se va a ver dificultada por este efecto. Este efecto no siempre se presenta, pero es frecuente en la miocardiopatía hipertrófica. Depende de la simetría, depende de qué tan hipertrofiado esté o qué tan expresivo esté la hipertrofia. La miocardiopatía hipertrófica es relativamente frecuente. Una de cada 500 personas podría tener esta patología. Es una patología que se va a presentar muy frecuentemente en personas jóvenes. Bien, entonces, ojo, normalmente dijimos que la insuficiencia cardíaca, al tener como causa de insuficiencia cardíaca patologías que suelen asociarse a la edad avanzada, acá pueden ver que esta es una patología que se presenta más frecuentemente en jóvenes. Por eso les decía, si bien cuando nosotros analizamos al paciente desde que ingresa al consultorio, no subestimemos que un paciente con síntomas cardíacos pueda ser simplemente un problema pasajero, podría ser algo grave. Por eso hay que hacer una buena anamnesis, una buena recolección de antecedentes, y el examen físico no está de más, ¿no? Si un paciente viene por dolor de pecho, es joven, ustedes dicen, ese no va a tener, no es una cardiopatía isquémica, es muy joven para tener cardiopatía isquémica. Pero escuchen al paciente su corazón, por ahí descubren un soplo y había tenido miocardiopatía hipertrófica y el dolor de pecho sí había sido de origen cardíaco. O sea, para diagnosticar están a la distancia de un estetoscopio para identificar estas patologías. Pero no vamos a pensar en este tipo de diagnósticos tan graves directamente, ¿no? Por eso es tan importante hacer anamnesis correctamente. Entonces, la miocardiopatía hipertrófica explica la muerte súbita de personas jóvenes. Esos deportistas jóvenes, profesionales, que se desploman, por ejemplo, en las canchas de fútbol ocasionalmente y que fallecen en la cancha, muchos de estos tienen este tipo de patología. Antes no lo han identificado porque esta miocardiopatía puede estar asintomática y debutar con arritmias graves y potencialmente podrían incluso causar la muerte del paciente, ¿no? Por lo tanto, incluso a veces puede pasar inadvertida toda la vida del paciente y el paciente puede no saber que tenía esta miocardiopatía y puede que la familia o el hijo o el nieto de este paciente recién manifieste la enfermedad, porque eso puede ser posible, ya que se dice que un paciente con miocardiopatía hipertrófica tiene hasta el 70% de probabilidad de tener un familiar cercano con la misma patología, ya que el origen de esta miocardiopatía está a nivel de un defecto genético que transcribe los filamentos de miosina y de actina y forma sarcómeras alteradas o con una característica histológica alterada. Entonces, la transmisión o el origen es genético, es un defecto genético que va a ocurrir en los pacientes con este tipo de miocardiopatía. Les decía que la probabilidad al tener un paciente con miocardiopatía hipertrófica es que del 60 al 70% existe la probabilidad de que este paciente tenga un familiar cercano con la misma cardiopatía. Y de hecho, si ustedes diagnostican miocardiopatía hipertrófica en un paciente, tienen que estudiar a todo el entorno familiar, no solamente al paciente, ¿no? A todo el entorno familiar con relación sanguínea directa, ¿verdad? Al papá, a la mamá, si es que tiene hijos, o a los hermanos, incluso a los primos se les puede avisar que quizás sería provechoso de que se hagan este tipo de estudio. ¿Por qué? Sucede que la transmisión genética es de tipo autosómica dominante, es decir, si una persona tiene la miocardiopatía hipertrófica, va a transmitir un gen que codifica los filamentos, pero ese gen
está enfermo y ese gen es dominante sobre el gen recesivo que va a aportar el otro padre. Entonces, necesariamente yo voy a transmitir el gen defectuoso, o si transmito el gen defectuoso a mi descendencia, pues invariablemente, si adquirió el gen, ese paciente va a expresar la enfermedad. Bueno, pero recuerden, puede que tenga el gen, pero también se necesita del medio ambiente y de otros factores que la genética estudia muy bien para que se exprese una enfermedad. Entonces, los genes que se enferman o que están defectuosos son aquellos que van a sintetizar las proteínas contráctiles que van a formar las sarcómeros, es decir, los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Fisiopatología. ¿Qué es lo que va a alterarse? ¿O cómo es que se manifiestan los síntomas? ¿O cómo se explican los síntomas? La fisiopatología es sencilla, ¿no? De la formación de la hipertrofia, un gen ha sido transmitido de un padre a un hijo. Ese gen se ha expresado y ha sintetizado proteínas contráctiles alteradas, los cuales se manifiestan con hipertrofia del ventrículo izquierdo, simétrico o asimétrico. Esa es la fisiopatología de cómo se desarrolla la enfermedad. Pero cómo se expresa asintomáticamente o clínicamente, fisiológicamente o fisiopatológicamente, eso es lo que estoy tratando de comentarles en esto. Primero, va a existir una función diastólica anormal. La diástole en este caso se afecta, porque como tenemos tanto músculo, la sístole pues se asegura, ¿no? La sístole va a estar asegurada, pero el problema es la diástole, es decir, el llenado ventricular. Segundo, ustedes han visto cómo si hay hipertrofia, especialmente del tabique interventricular, hay alteración en el flujo de salida del ventrículo izquierdo para que eyecte la sangre hacia el orto. Entonces hay obstrucción, pero eso no está presente siempre. La función diastólica normal está siempre presente. Regurgitación mitral. El anillo mitral se apoya en el ventrículo izquierdo, así que cambios en el ventrículo izquierdo provocan cambios en la función de la válvula mitral, ya lo vamos a ver. Isquemia miocárdica. Como hay tanto músculo cardíaco, necesitan más flujo sanguíneo para satisfacer sus demandas metabólicas, pero el flujo sanguíneo más bien disminuye, ya vamos a ver cómo, y luego potencialmente se pueden producir arritmias. Disfunción diastólica o alteración de la función diastólica. Primero, como ha disminuido el tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo, entonces el ventrículo izquierdo no se va a llenar con la cantidad normal que debería de llenarse. Segundo, como hay hipertrofia, el músculo hace que el ventrículo izquierdo pierda elasticidad, ¿no? Esa hipertrofia tan drástica hará que el ventrículo izquierdo sea más rígido. Por lo tanto, al perder elasticidad también pierde capacidad de llenado ventricular. A eso nos referimos con disfunción diastólica, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan la primera clase de fisiología cardíaca que les di, sabrán que la aurícula normalmente no se esfuerza mucho para el llenado ventricular, solo aportaba el 20% del llenado. Pero en este caso, como hay alteración diastólica, el ventrículo izquierdo para llenarse necesita de un apoyo, necesita de un empujón para que llenarse. Ese empujón, ese apoyo, les va a dar las aurículas, o la aurícula izquierda más esencialmente. ¿No? Entonces la aurícula izquierda se va a contraer vigorosamente. Y esa característica de contracción vigorosa de la aurícula hará que aparezca el cuarto ruido cardíaco. ¿Bien? El cuarto ruido cardíaco que significa contracción auricular. Obstrucción al flujo de salida. Ustedes pudieron apreciar que la hipertrofia puede ser simétrica y asimétrica. Invariablemente, la simétrica y la asimétrica pueden producir obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo. Es decir, va a haber dificultad para que el ventrículo izquierdo expulse la sangre hacia la aorta, ¿no? Ya hemos visto en la imagen, las cúspides de la válvula mitral no se van a cerrar adecuadamente, no van a coaptar. A ese movimiento alterado producto de la miocardiopatía hipertrófica se denomina movimiento sistólico anterior
de la válvula mitral. Ese movimiento sistólico anterior va a producir o va a establecer la presencia de regurgitación mitral, o sea, insuficiencia mitral. Va entonces a regurgitar la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Y si a esto le suman la alteración al flujo de salida, entonces la sangre va a preferir ir a un lugar donde no se le ponga tanta resistencia a su eyección. Bueno, como hay tanta hipertrofia, ese músculo hipertrofiado necesita su propio nutriente, necesita bastante oxígeno, glucosa para mantenerse vivo. Pero ustedes recordarán que las coronarias están atravesando el miocardio. Bien, entonces imagínense un músculo hipertrofiado, básicamente está aplastando las arterias coronarias. ¿Recuerdan ustedes que en la diástole es el momento en el que hay flujo sanguíneo coronario principalmente? Y en la sístole hay todavía un poquito, en el caso de un corazón normal, pero acá se contrae con tanta intensidad el ventrículo que totalmente lo colapsan las arterias coronarias. Entonces no hay un buen flujo sanguíneo, no hay un adecuado flujo sanguíneo. A eso le sumamos que aumentó la demanda de flujo sanguíneo, entonces hay un desbalance entre la oferta y la demanda de sangre por las coronarias. Como gana la demanda a la oferta, entonces acontece la isquemia. Cuando no hay, o cuando hay un desbalance entre la oferta y la demanda de sangre en el ventrículo izquierdo, ahí es donde comienzan los síntomas de dolor torácico tipo anginoso, ¿no? Hasta el 30% de los pacientes pueden manifestar este síntoma. Ahora, ¿recuerdan ustedes la estenosis aórtica? Era igual, ¿no? Se hipertrofiaba el ventrículo izquierdo y como había un desbalance entre la oferta y la demanda, aparecía la isquemia. Vean cómo clínicamente se parecen la miocardiopatía hipertrófica y la estenosis aórtica, porque también vimos cómo se puede provocar el síncope. Obviamente un paciente con esta patología puede tener también coronariopatías, lo cual podría empeorar más aún la isquemia, ¿no? Porque la coronariopatía lo que hace es reducir el flujo sanguíneo coronario. Pueden apreciar que los síntomas de la miocardiopatía hipertrófica son muy similares a los de la estenosis aórtica. Tienen disnea porque va a ir de forma retrógrada el aumento de la presión dentro de las cámaras cardíacas hasta llegar a la circulación pulmonar. Va a haber angina por ese desbalance de oferta y demanda de sangre al ventrículo izquierdo. Va a haber síncope por ese hipoflujo de eyección hacia el tejido cerebral. Bueno, aquí se aumentan las palpitaciones, ¿no? Porque les decía que la hipertrofia del miocardio, del ventrículo izquierdo, puede provocar que aumente, puede provocar arritmias, y las arritmias se van a manifestar primariamente como palpitaciones. A lo largo del tiempo, como va a haber isquemia, el ventrículo o esa masa hipertrofiada va a comenzar a morirse y va a comenzar ahora sí la disfunción sistólica, lo cual puede inducir a que el paciente ingrese en insuficiencia cardíaca. Los signos. Como existe, hay más bien una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo, lo que vamos a tener va a ser un soplo, pero este soplo tiene la característica de ser sistólico, creciente, decreciente en el borde esternal izquierdo, que en este caso se va a irradiar hacia la axila y hacia la base del corazón. Pero recuerden, dice ascendente, descendente, o sea, recuerden la imagen de diamante, parecido a la de la estenosis aórtica. Nada más que este no está solamente en los focos aórticos, puede estar en todo el borde parasternal izquierdo. Puede haber un cuarto ruido cardíaco, ¿no? Porque lo que les dije, como hay una dificultad en el llenado del ventrículo izquierdo, la aurícula se va a contraer con potencia. Y esa contracción potente de la aurícula con la intención de llenar el ventrículo izquierdo se va a manifestar
como un cuarto ruido cardíaco a la auscultación cardíaca. ¿Qué es lo que vamos a solicitar en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica? Bueno, lo siguiente. Ya saben, en un paciente que tiene una enfermedad que prácticamente va a afectar todo su organismo, porque claro, va a ser una enfermedad cardíaca, pero va a afectar varias áreas del organismo, tenemos que saber cómo está el paciente. De rutina hay que pedir exámenes generales: hemograma, glicemia, urea, creatinina, perfil lipídico, perfil hepático, electrolitos, etcétera, etcétera. Bueno, ningún examen de sangre nos va a revelar de que exista o no miocardiopatía hipertrófica. Luego pedimos el electrocardiograma. El electrocardiograma tampoco nos va a revelar la presencia de miocardiopatía hipertrófica. Lo que nos va a revelar es la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero recuerden que una hipertrofia del ventrículo izquierdo puede ser invariable o igual tanto para una estenosis aórtica, ese mismo electrocardiograma puede ser igual para la hipertensión arterial. Bueno, es variable, pero ya nos da indicios, ¿no? Es decir, ustedes tienen, por ejemplo, una persona de 40 años, viene porque tiene angina, dolor manifiesto, o sea, angina típica. ¿Cómo es la angina típica? Duele en la región precordial, opresivo, se irradia a región submaxilar y cara interna del brazo izquierdo y a veces brazo derecho. Cuando descansa, calma el dolor. Viene un paciente joven, bueno, entre comillas joven, y les dice esas manifestaciones, ustedes por rutina le van a pedir un electro, ¿no? Tarda un poquito más en manifestar sus síntomas. Hay que estudiarlo al paciente, ¿no? La resonancia magnética también es importante. Sucede de que, ¿recuerdan ese movimiento sistólico anterior que les hablaba que se produce en la válvula mitral? Ese movimiento sistólico anterior no es visible, lamentablemente, o tan fácil de identificar en el ecocardiograma. Entonces, para saber si hay o no ese tipo de alteración de la válvula, se tiene que pedir resonancia magnética. Pero con que ustedes lleguen hasta electrocardiograma y ecocardiograma, ustedes han hecho un excelente trabajo, ¿no? El ecocardiograma nos va a revelar la hipertrofia del ventrículo izquierdo, nos va a revelar si es que es simétrico, asimétrico, nos va a revelar si hay alteración al flujo de salida del ventrículo izquierdo, nos va a revelar cómo están las válvulas, nos va a revelar muchas cosas, nos va a decir qué tan afectada está la diástole, pero tampoco nos hace el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica. Básicamente es por exclusión el diagnóstico, ¿no? Porque, a ver, si tenemos un ecocardiograma con hipertrofia del ventrículo izquierdo, no vamos a decir directamente este es miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Sino que tenemos que recolectar los datos. No tiene hipertensión, no tiene valvulopatía que justifique la hipertrofia, ¿no? El ecocardiograma nos va a revelar eso. Entonces, el paciente no tiene hipertensión, no tiene coartación de la aorta, no tiene nada que haya provocado la miocardiopatía hipertrófica. Es joven, me dice que un familiar cercano se había muerto repentinamente, nunca supieron por qué, a una muerte súbita en la familia. No hay a dónde más correr, ¿no? Miocardiopatía hipertrófica. ¿Bien? Potencialmente se podría realizar un cateterismo cardíaco si es que el paciente tiene factores de riesgo para cardiopatía izquierda. Ahí pueden apreciar nuevamente, ¿no?, cómo se ve tan frecuentemente la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Podemos practicar aquí el índice de Sokolov para hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, en el índice de Sokolov, lo que sumábamos era el tamaño de la S en B1. Aquí mide 5, 10, 15, 20 milímetros, ¿no ve? No importa que sea negativo, mide 20 milímetros, porque mide 4 cuadraditos grandes. Luego acá en B6 o en B5 sumamos, aquí está B6, aquí empieza R y aquí termina. O sea, S en B1 más R en B6. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. El índice de Sokolov es positivo cuando sumando ambos valores es igual o mayor a 35 milímetros. Claramente, solo con B6 tenemos la hipertrofia del ventrículo
izquierdo, ¿no? Entonces, tenemos de esta manera que identificar. Ustedes ven este tipo de alteración en el paciente, dicen, tiene hipertrofia mi paciente, no es hipertenso, ecocardio, o directo le dicen, hay crecimiento del corazón, no hay hipertensión, la válvula está bien, lo mejor es ir al cardiólogo, pero antes de ir al cardiólogo se va a hacer este ecocardiograma. El cardiólogo lo va a ver con el electro, con el ecocardiograma, con los laboratorios y ya va a estar listo para tratar al paciente. El ecocardiograma nos puede revelar imágenes de hipertrofia, ¿ya? Acá, por ejemplo, esta es una ventana que se denomina eje largo, ¿ya? Es ecografía, no se le dan preguntas, pero solo quiero que vean cómo se manifiesta. Esta es la cavidad del ventrículo izquierdo, esta es la pared posterior del ventrículo izquierdo, y vean qué grueso está el tabique interventricular. Este es el tabique interventricular, ¿ya? Este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, y aquí está la válvula mitral, ¿no? Entonces vean, lo que quiero que vean es que hay una hipertrofia muy significativa del tabique interventricular. Acá todavía peor, ¿no? Miren, este es el tabique interventricular, tabique interventricular. Esta es la luz del ventrículo izquierdo, que está pequeñito, y esta es la pared posterior del ventrículo izquierdo, y solamente hay este espacio para la eyección de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Esta es la aurícula izquierda y aquí está la válvula mitral, ¿no? Ahí está manifiestamente cómo se puede observar la miocardiopatía hipertrófica. Bueno, ahí también, ¿no? Podemos apreciar, igual en estas imágenes, acá está el tabique interventricular, pared posterior del ventrículo izquierdo, cavidad del ventrículo izquierdo, y por aquí ya está el flujo de salida del ventrículo izquierdo. Bueno, y llegamos al punto de dar tratamiento a nuestro paciente. Antes de dar tratamiento para resolver, no para resolver, sino para, digamos, mejorar los síntomas del paciente, hay que saber qué no dar, ¿right? ¿Qué no dar? No vamos a dar fármacos que reduzcan la precarga, es decir, no vamos a dar fármacos que reduzcan el volumen sanguíneo. ¿Qué fármacos reducen el volumen sanguíneo? Algo que se daba en la insuficiencia cardíaca. Diuréticos. ¿Right? Porque si producimos orina, la orina, ¿de dónde sale? Del volumen sanguíneo. Entonces no damos diuréticos. ¿No damos? No damos. No damos fármacos que reduzcan la poscarga. ¿Por qué? Porque los que reducen la poscarga producen vasodilatación. Y al producir vasodilatación, estamos secuestrando o estamos provocando que la retornara al corazón. Y teniendo ya el problema de llenarse, encima que reciba menos sangre el corazón de llenado, empeora la sintomatología. No dar fármacos que reduzcan la poscarga. Y, ojo, no podemos dar fármacos que aumenten la fuerza de contracción del corazón. O sea, no podemos dar fármacos cronotrópicos positivos, o digo, inotrópicos positivos. ¿Por qué? Porque al hacer contraer más fuerte al corazón, vamos a pedir que haya más gasto de energía, lo cual va a empeorar el desbalance entre la oferta y la demanda de sangre. El paciente finalmente va a tener peor angina. No podemos dar ese tipo de tratamiento. Y ahora llegamos cómo haremos el tratamiento. Bueno, hay distintos escenarios clínicos en lo que respecta a la miocardiopatía hipertrófica. Primero, puede ser un paciente, o digamos, ustedes tienen un paciente, han identificado miocardiopatía hipertrófica y al hermano tenemos que estudiar, al papá, digamos el hermano, ¿no? Tendremos que hacer un estudio genético si el paciente tiene el gen de la miocardiopatía hipertrófica. Se puede hacer, ¿bien? Digamos que en Bolivia tenemos esa tecnología, hemos identificado la miocardiopatía hipertrófica en el paciente el gen,
pero ese gen todavía no está manifestándose, ¿no? Porque a veces puede manifestarse tarde el gen. Entonces, dice genotipo positivo y fenotipo negativo. A ese paciente no le damos tratamiento, ¿no? Pero sí tenemos que hacerle seguimiento. Bueno, sí le hacemos seguimiento. Segundo escenario, paciente que ya tiene la hipertrofia. Esto puede ser identificado rutinariamente. De repente un paciente, ahora por ejemplo hay estudiantes que están yendo a la pre-militar, ¿no? Al servicio militar, que se puede hacer en el colegio, y les están pidiendo radiografía. Imaginen que descubren una cardiomegalia en el paciente, o en la radiografía, en el electro descubren que tiene cardiomegalia, y bueno, llegamos a la conclusión de que había tenido miocardiopatía hipertrófica, pero el paciente estaba sano, tranquilo, hacía todas las actividades normales, es decir, está sin síntomas. Incluso digamos que el ecocardiograma nos revela que había obstrucción, pero el paciente aún así estaba sin síntomas. El paciente va a quedar todavía sin tratamiento, pero con un estrecho seguimiento. Ahora, hay pacientes que tienen o no tienen síntomas, pero que están catalogados como que tienen riesgo alto de muerte súbita. A esos pacientes que tienen riesgo elevado de muerte súbita teniendo miocardiopatía hipertrófica, tenemos que colocarle un cardiodesfibrilador implantable, ¿no? ¿Recuerdan? Ese que parece un marcapaso, pero lo que hace es emitir una descarga eléctrica para finalizar una arritmia. En cambio, el marcapaso se hace para estimular al corazón a que aumente la frecuencia cardíaca. Lo que hace el cardiodesfibrilador implantable es mandar un choque eléctrico de manera que finalizan arritmias potencialmente mortales, como la taquicardia ventricular. Lo más frecuente quizás sean los pacientes que ya han evolucionado y ya están manifestando síntomas asociados a la insuficiencia cardíaca. En este caso, vamos a iniciar tratamiento farmacológico en estos pacientes, ¿no? Tratamiento farmacológico. Si los síntomas, a pesar del tratamiento farmacológico, son refractarios, tenemos que analizar, ¿hay obstrucción o no hay obstrucción al flujo de salida de la eyección del ventrículo izquierdo? Si hay obstrucción al flujo de salida, lo que tenemos que hacer es una serie de intervenciones quirúrgicas o una serie de intervenciones por catéter. Escogemos, ¿no? Para mejorar esa obstrucción, para liberar un poquito al ventrículo izquierdo. Y si no hay obstrucción, tenemos que, bajo la tolerancia del paciente, aumentar o tenemos que combinar fármacos para el objetivo de mejorar los síntomas. Bueno, si se llega a una fase terminal, donde ni siquiera responde con estas maniobras ni con dosis máxima de fármacos, no hay otra que quizás optar por un trasplante cardíaco. En el curso del desarrollo de la miocardiopatía hipertrófica puede aparecer arritmias auriculares, como la fibrilación auricular, por ejemplo. Si hay fibrilación auricular, sabrán que la fibrilación auricular produce coágulos en el corazón, por lo cual vamos a dar anticoagulante. Y la fibrilación auricular, arritmia auricular, también puede producir taquicardia. Entonces, ¿se acuerdan? La taquicardia es malo para el flujo sanguíneo, así que evitamos la taquicardia usando una serie de fármacos que tienen propiedad cronotrópica negativa, es decir, enlentecen el corazón. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que vamos a escoger para el paciente con miocardiopatía hipertrófica? Vamos a dar beta bloqueantes, carvedilol, atenolol, bisoprolol, nebivolol, metoprolol, propranolol. Tenemos una serie de fármacos. Aquí no hay algo que prefiramos un beta bloqueante sobre otro. Todos los beta bloqueantes son buenos. Muertos repentinamente y nosotros hemos llegado a la conclusión que el paciente tiene miocardiopatía hipertrófica. Cuando ha tenido síncope, cuando ha tenido hipotensión y no responde adecuadamente durante el ejercicio físico. Bueno, hay un montón de episodios o eventos donde al paciente se le tiene que colocar el cardiodesfibrilador. Bueno, entonces es una patología no tan frecuente,
pero que ustedes tienen que sospechar en los pacientes que acuden a ustedes, ¿no? Por eso, es decir, un paciente puede venir con dolor torácico. Uno, lo primero que dice dolor torácico es cardiopatía isquémica. Lo ven al paciente joven, dicen, no, pues ¿por qué tendría que tener cardiopatía isquémica? Pero no subestimen los síntomas, un poquito pregunten, hagan esa secuencia, anamnesis, antecedentes, examen físico, ¿no? Lo más probable es que un paciente joven con dolor torácico no tenga nada cardíaco, pero también existe la probabilidad, como esto, ¿no? De 1 de cada 500 que vienen con dolor torácico podría ser esto, ¿no? Entonces, en su vida van a ver miles de pacientes ustedes, miles. Entonces, alguna vez quizás se crucen con alguien que tiene esta miocardiopatía y por no escuchar el corazón no han escuchado el soplo y el paciente no tiene síntomas, quizás le salven la vida con solo escuchar un soplo con un estetoscopio, ¿no? Bueno, entonces la clase del día de hoy es hasta este punto.